Abre su Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a iniciar una serie de mensajes basados en el libro de Nehemías. Estaremos algunos domingos estudiando este precioso libro de Nehemías y esta serie que comenzamos hoy titulada Levantémonos y edifiquemos, levantémonos y edifiquemos. Así es que hay mucho que aprender sobre este hombre de Dios, a quien el Señor usó de manera muy especial para levantar a su pueblo, para edificarlo y para reconstruir los muros caídos de Jerusalén. Bueno, el título de este mensaje es Reconstruyamos nuestra vida, reconstruyamos nuestra vida, y vamos a leer todos juntos Nehemías 1 del 1 al 4, solamente estos 4 versículos, Nehemías 1 del 1 al 4. Comenzamos, por favor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Señor, que estos próximos domingos que vamos a disponernos para estudiar este libro, Señor, tú hables a nuestras vidas, tú sabes lo que cada quien necesitamos delante de ti, y que tu palabra, que es poderosa, viva y eficaz, revitalice nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor por ti y por los demás. De tal manera, Señor, que podamos entender claramente el propósito para el cual tú nos estás llamando hoy por hoy, y que podamos, Señor, en una obediencia sincera, pues seguirte y establecernos, Señor, en tus propósitos. Oramos también en esta tarde rogándote que limpies y perdones nuestros pecados, Señor, y que tu Espíritu Santo, el gran Consolador, nos anime, nos instruya, nos guíe a toda verdad. Señor, como tu pueblo de Israel hace años, necesitamos también nosotros, a la luz de esta época, Señor, que estamos viviendo, sin duda alguna, reconstruir muchas áreas de nuestra vida, pero reconstruirla, Señor, conforme a tu plan, conforme al carácter de Cristo tu Hijo. Que tu bendición sea sobre todos los aquí presentes y aquellas personas que también nos están acompañando en esta transmisión. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, la condición del pueblo de Israel en la época de Nehemías era una condición de desastre, podríamos decir. Y ahorita vamos a regresar a Nehemías, pero busque por favor un libro anterior, que es el libro de Crónicas. Bueno, antes de Nehemías está Esdras, y antes de Esdras, Crónicas. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, para que veamos en qué condición se encontraba el pueblo de Israel. Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 18. Segundo de Crónicas 36, 18. Habían llegado los babilonios para atacar al pueblo de Israel debido a su desobediencia, la desobediencia de Israel, y vean cómo dejó esta ciudad de Jerusalén. Según de Crónicas 36, versos del 18 en adelante. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Bueno, qué desastre hubo en el pueblo del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Israel se volvió un pueblo idólatra, rebelde, no había guardado los mandamientos de Dios. El Señor envió profeta tras profeta tras profeta y no quisieron entender, como dice aquí en el versículo 15. Y Jehová el Dios de sus padres
envió constantemente palabra a ellos antes de la destrucción por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero dice verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, la misericordia de Dios se extendió, fue paciente, Dios envió mensajeros para que se arrepintieran, se pusieron de rebeldes. Entonces, el último recurso que Dios usó fue un juicio sobre su propio pueblo. Ahora, porque los amaba, porque sabía que se iban a corromper más y más y más, entonces Dios dijo no, ¿verdad? Y envió a los babilonios y fueron llevados cautivos. La gran mayoría, 70 años estuvieron como esclavos exiliados en Babilonia. Bueno, este es el antecedente. Y aquí nos presenta el libro de Nehemías a este personaje muy interesante llamado Nehemías. A propósito, Nehemías significa el que consuela, el que consuela. Y Nehemías era un varón judío, ¿verdad?, que estaba en la corte del rey de Persia. Los persas habían llegado y ahora ellos habían vencido a los babilonios y ahora los persas le permiten a los judíos regresar. Entonces el pueblo hebreo comienza a regresar en base en 3 periodos, ¿verdad? Regresan muchos de los judíos, aunque no todos, regresan a Jerusalén. Construyen el templo, pero los muros y las puertas del muro estaban quemadas y el muro derribado. Y aquí nos menciona entonces a este personaje llamado Nehemías. Esa era la condición del pueblo del Señor. Estaban en gran mal, como pregunta aquí, dice en el versículo 2, y vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, o sea, solamente un grupo de judíos que están en Jerusalén, que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están, ¿cómo? En gran mal. Y luego, y el muro de Jerusalén, en gran mal y afrenta, o sea, en vergüenza. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, esta era la situación. Entonces, imagínese usted un desastre completo, ¿verdad? No tenía nada, escombros. Ahora, lo interesante es que cuando Nehemías hace esta pregunta, ya ese remanente de judíos, un remanente, habían vivido ya ahí cerca de 90 años. O sea, 90 años habían vivido entre escombros. Entonces, increíble. Entre escombros. Habían levantado el templo del Señor, ¿verdad? Pero los muros, sus casas, todo estaba destruido. Ahora, vamos observando algunas cosas. Toda una generación no hizo nada, nada. Se acostumbraron a vivir entre escombros, entre ruinas. Esto es increíble. No hicieron nada en toda una generación. Acostumbrados a vivir entre escombros. Ahora vamos aprendiendo algunas lecciones, mis hermanos. ¿Qué representan los escombros? Bueno, los escombros representan los miedos, el abatimiento, la falta de esperanza, el desánimo, el estancamiento. Así vivían con esa actitud en su corazón. No tenían visión. Se les había olvidado una vez la grandeza de Jerusalén. En la época del rey David y luego en la época del rey Salomón, su máximo esplendor, toda una nación poderosa, el gran templo, los muros, una ciudad próspera, riquísima, que iba avanzando. Y ahora la encontramos derribada. Pero esta generación simple y sencillamente ya no tenían esperanza, no tenían visión y pensaban que, bueno, pues estamos entre escombros, pues así nos tocó vivir y así nos quedaremos toda la vida. ¿Cuánta gente no hay el día de hoy que su vida está así sin esperanza, sin mayores propósitos y sin mayores deseos de salir adelante en la vida? Se han conformado, han caído en una inercia, en un estancamiento. Y piensan, pues así me tocó vivir. Pues esa es mi suerte, ¿verdad? ¿Qué quiere que haga? Pues así es mi familia y ni modo. Así crecí, así nací, así crecí y así me quedaré toda la vida. No. Los muros, ¿qué representaban en esa época? Bueno, en esa época las ciudades obviamente debían de tener grandes muros. ¿Se acuerda usted de los muros de Jericó? Las ciudades, porque así era. Había muchos enemigos, entonces tenía que poner grandes muros para protegerse de los enemigos. Entonces Jerusalén también tenía sus grandes muros, obviamente, ¿verdad? Pero cuando llegan los babilonios, destruyen esos muros. ¿Qué representan los muros para la ciudad? Las ciudades en aquella época representaban, por un lado, la fortaleza, una ciudad fuerte, bien construida y fortaleza para sus habitantes. Los muros representaban protección contra el enemigo. Y los muros también representaban límites. Hay un dominio, sí, ¿verdad? Pero también hay límites. Bueno,
puertas, porque también alrededor de los muros tenían puertas. Las puertas son puntos de acceso a la ciudad, pero las puertas estaban quemadas, así es que no tenían ninguna protección y estaban sin leyes y sin mayor propósito y directriz en su vida. Vamos entonces a ver 3 asuntos importantes. Número 1, mis hermanos, para reconstruir nuestra vida, que a veces nuestra vida puede verse como estos muros, ¿verdad? A medio construir, quizás ahí se quedaron a la mitad, o vemos todavía muchos escombros ahí. Quizás puede haber actitudes, emociones, pensamientos, hábitos en nuestra vida que no están bien alineados, ¿verdad? Que son escombros, que pasamos, están los escombros y lo que hacemos es le damos el brinquito. En vez de recoger y ponerle cemento y levantar y edificar, no, o le damos la vuelta o le damos el brinco, ¿no? ¿Se ha encontrado usted con algunas situaciones en su vida que lleva meses y años que dice, esto está mal en mi vida, es un mal hábito, es una forma mala de pensar, es una mala actitud, pero pues le doy el brinquito, le doy la vuelta, pero ahí sigue el escombro, no lo cambiamos, ahí sigue y va a seguir quizás por mucho tiempo. Hermanos, es momento de que hagamos un balance, un análisis y digamos, a ver, de aquí a lo que Dios me permita de vida, voy a seguir con estos escombros, les voy a seguir siempre dando la vuelta o brincándolos o hacer como que no existen. Si usted no los quita, nadie los va a mover, ¿eh? Ahí van a estar toda la vida, mis hermanos. Entonces, algo tenemos que hacer. Y aquí es donde entramos a este punto. Dios usa a un Nehemías, su nombre, para que Nehemías se levante y él proporcione fuerza, vigor, vitalidad, fe, esperanza y trabajo. Y vamos, nada de que Dios nos llamó a vivir entre escombros, no, ese no es el plan de Dios. Hay escombros y cuando venimos a Cristo, mis hermanos, sin duda que venimos con las murallas deshechas, ¿verdad? Con nuestras puertas quemadas, venimos a Cristo, Dios nos da el nuevo nacimiento, pero a partir de ahí, mis hermanos, hay que crecer, hay que madurar, hay que quitar esos escombros. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a hacer? Nehemías. ¿Y quién es Nehemías? Es un cuadro, tipo o figura del Espíritu Santo. Dios nos da su Espíritu Santo y de aquí, hermanos, comienza ese proceso que se llama como santificación, que es un proceso en donde Dios nos va ayudando a quitar pecado, cargas, estorbos, malas actitudes, lo que sea, y vamos siendo edificados a través del carácter de Cristo en nosotros. Su Espíritu Santo es quien nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que número 1, Dios quiere y puede restaurar los muros de nuestra vida. Sí, Dios no está contento, mis hermanos, con que la gente viva con los escombros de sus vidas, vicios, malos hábitos, malas actitudes, carácter amargado, resentimientos. No, Dios no quiere esos escombros en nuestra vida. Él nos llamó a tener una ciudad. Ahora, ¿cómo es la última ciudad en Apocalipsis? La Nueva Jerusalén. Pisos de oro. Las puertas son perlas. Sus murallas, piedras preciosas. Un cuadro del carácter perfecto de Cristo. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Si venimos al Señor, como dice ese precioso himno, vidas hechas pedazos, Señor, te llevaron al Calvario. Sí, traemos nuestras vidas hechas pedazos, pero cuando Jesús las toma en sus manos, Él comienza a reconstruirlas, a reedificarlas, a darles forma. Eso es lo que Dios hace, mis hermanos. Él quiere reconstruir los muros de nuestra vida. Entonces, Dios quiere y puede restaurar los muros de nuestra vida. Por lo tanto, no se acostumbre a vivir en medio de escombros. Esa no es la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no se acostumbre a vivir tampoco con los muros derribados ni con las puertas quemadas. ¿Qué tenemos que hacer? Busque Isaías, por favor. Isaías capítulo 52. Y aquí el profeta Isaías, Dios a través de este profeta, pues exhorta a su pueblo, ¿verdad? ¿Y qué le dice a su pueblo? Isaías 52, versículos del 1 al 3. Isaías 52, versos del 1 al 3. ¿Ya lo encontramos? ¿Sí? Bueno. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Verso 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Bueno, esta es una profecía, obviamente, en primer lugar para Jerusalén, ¿verdad? Ahorita estamos viendo todos los problemas que tienen en Jerusalén, esa guerra con los palestinos, con los árabes. Bueno, eso se calmará hasta que Cristo gobierne en el milenio. Mientras tanto, van a seguir así en pleito hasta que llegue, obviamente, el anticristo, haga un acuerdo de paz, ¿verdad? Confirme ese acuerdo y les va a dar paz durante 7 años. Ya eso lo hemos visto en las profecías, ¿verdad?
Pero bueno, ahora aquí el asunto es cómo y qué Dios quiere, cómo nos ve. Dice, vístete de ropa hermosa. ¿Cuál es la ropa hermosa para la iglesia y para cada cristiano? Cristo. Él es nuestra justicia. Hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. O sea, Dios nos ve inocentes, limpios, sin mancha, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Dice aquí versículo 2, ahora, o sea, tengo para ti una nueva vida. Verso 2, pero tienes que sacudirte tú el polvo, levántate, o sea, eso te toca a ti. Sacúdete el polvo, levántate de esa situación de inercia, ¿verdad? Sacúdete las telarañas, diríamos, y suelta las ataduras de tu cuello. O sea, no tienes ya por qué tener vicios o situaciones o actitudes que te estén atando y digas, pues es que no puedo, estoy atado, el miedo me ata, porque tienes una atadura a tu cuello, o sea, no te deja avanzar más allá. ¿Qué? Pues pueden ser muchas cosas, no está en detalle. Pero lo que Dios dice, esto no tiene por qué nada estar tratando, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos da esa libertad. Y continúa aquí, entonces, vas a ser rescatado sin dinero, o sea, por gracia. ¿Quién va a llevar esta labor tan preciosa de reconstrucción? Dios. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros? Nada, fue por su gracia. Ahora lo que nos va a costar es obediencia al Señor. No vamos a pagar dinero, etcétera, vamos a caminar en obediencia a Cristo. Así es que tenemos que levantarnos, mis hermanos, y reconstruir. Ok, número 2, Dios nos llama para levantarnos y edificar conforme a su palabra. Dios nos llama para levantarnos y edificar conforme a su palabra. Busque Nehemías, por favor, regresamos a este libro. Nehemías capítulo 2, el verso 12. Cuando Nehemías pregunta, ¿y cómo están mis hermanos los judíos? ¿Y cómo está Jerusalén? Y le dan las noticias, ¿verdad? Y Nehemías escucha, entonces dice que Nehemías se sienta, se pone a llorar, le dolió mucho la condición de los judíos y de la ciudad, y comienza a orar. Y él estuvo orando, mis hermanos, alrededor de 4 meses. Él estuvo orando en lo personal, clamando al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? No es posible que mis conciudadanos sigan en esa situación de desastre. No puede ser. Y está orando y clamando al Señor un buen tiempo. Y durante ese proceso de oración, Dios le habló a Nehemías. ¿Y qué puso Dios en su corazón? Porque Nehemías nos dice aquí en el capítulo 12, en el versículo 12, ya después de que Nehemías sabía lo que había que hacer algo y que Dios lo estaba llamando a él, Nehemías entonces deja su puesto y va a Jerusalén. Él estaba en la capital del imperio persa llamado Susa, ahí estaba en el palacio con el rey, y se va, emprende el viaje. Y ya estando en Jerusalén, él llama a unos cuantos líderes judíos y va de noche a ver, a observar cómo estaba la situación de Jerusalén, para él darse cuenta presencialmente en lo personal, a ver cómo están las cosas. Y va con un pequeño grupo de judíos, de líderes, y dice en el versículo 11 y 12, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Este es un versículo clave. Y no le dije todavía a hombre alguno de los que le acompañaron a esa visita, ¿verdad? No le declaré todavía a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ese es el punto, mis hermanos. Dios nos permite entender, mira, así está tu vida, pero sabes que no solamente tu vida, y aquí ya vamos un poquito más para allá, mis hermanos. A veces como que nuestra vida cristiana, pues la salvación es personal. Sí, es personal, pero la vida cristiana se vive en familia, en comunidad. De acuerdo, la salvación es personal. Pero de ahí voy a aprender también, ya no solamente a ver por mi vida, sino Dios me llama a ver por los demás. Y ahí es donde muchos creyentes ya no han avanzado. Se quedaron con mi salvación es personal. Y ya los demás, pues quién sabe. Nehemías, cuando está orando, Dios le pone en su corazón, Nehemías, ve a Jerusalén. Tú, Nehemías, estás aquí tranquilo, feliz, o sea, tienes todo en el palacio. Estás a un lado, eres consejero del rey, del hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo. O sea, tenía muchos privilegios, Nehemías. Pero cuando él comienza a ver más allá de sí mismo, de su comodidad, de sus satisfactores, que estuvieran todos bien, él dice, Señora, algo pasa, no puedo quedarme cruzado de brazos ante cómo están los demás. Algo hay que hacer. Se pone a orar y entonces
En esa oración Dios le pone en su corazón, como dice aquí Nehemías, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese por Jerusalén. Mis hermanos, si usted no tiene nada en su corazón, usted no hace mucho que no ora al Señor, punto. Porque Dios siempre nos está hablando, siempre, siempre, siempre. Dios pone algo, Dios no está contento con que los creyentes estemos cruzados y pasivos y sin hacer nada. No, mis hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Dios ve a su pueblo y dice, voy a llamar aquí a un hombre. Mi pueblo está entre escombros, está conformista, está en la inercia, está dormido. Algo hay que hacer y Dios levanta a este hombre y le pone en su corazón, Nehemías, ok, tienes todo, te he bendecido, Nehemías, porque eso es la bendición de Dios. Estás en un lugar muy alto ahí en el gobierno, pero Dios le dice, ahora Nehemías, todas estas bendiciones que te he dado, el lugar en el cual estás, yo te puse, ahora sabes qué, y todas las habilidades y experiencias que yo he puesto en tu vida, Nehemías, ahora vas a Jerusalén y vas a ver, ya no por ti, vas a ver por mi pueblo, dice el Señor. Ahora tu vista ya no está solamente en ti, ahora tu vista y tu visión está en qué puedes hacer por los demás. Así es que mueve a Nehemías, y Nehemías dice lo que Dios había puesto en mi corazón. Déjeme hacer una pregunta. ¿Ha puesto Dios últimamente algo en su corazón? Piénselo. Si usted no tiene nada en su corazón, discúlpeme, pero usted hace mucho que el Señor Jesús fue por aquí y usted se dio la vuelta en la esquina y va en otro rumbo. Pero si usted está en comunión con el Señor está poniendo alguna inquietud, algún interés, alguna situación para que usted se mueva. Quizás Dios le está diciendo, algo hay que hacer con tus hijos, quizás con sus nietos, quizás con su pariente, su abuelito, tus papás, tus hermanos, algún vecino, alguna amistad por ahí. Pero es gente a quien Dios nos está poniendo algo en nuestro corazón y viene a su mente y viene a su corazón y dice, y esta persona y este vecino pues, tiene estos problemas, tiene estas situaciones. Pues qué bueno. No, Dios pone intenciones. Hágale caso al Señor. Así es que Dios puso en el corazón de Nehemías esta intención de edificar. Tenemos que levantarnos. Y mis hermanos, ahora, ¿de qué se trata? En concreto, mire, para no ir con tantos asuntos. Dios nos llama a reconstruir muros. Ahora, ¿qué forma van a tener sus muros? Vamos a dar una forma aquí muy, muy real. Romanos 8:28. O sea, a fin de cuentas, mi vida, ¿qué forma va a tomar mi vida y qué forma deben tomar la vida de los demás? Aquí está el punto básico. Romanos 8:28 y 29. Dice Romanos 8:28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios nos llama para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para cada creyente? Versículo 29. Ahí está. Ese es el referente, mis hermanos. ¿Y cuál es? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que, ¿qué es lo que Dios quiere para usted? Que usted se conforme a Cristo, que usted se parezca a Cristo, que usted refleje a Cristo, como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como siervo en el ministerio, en todas partes, que Cristo sea formado en usted. Ese es el punto. Ahora, obviamente cuando vemos a la gente sin Cristo, pues claro que necesitan esto urgente, pero también en el pueblo de Dios hay un buen número de creyentes que se quedaron a la mitad. Se estaba formando Cristo en ellos, pero hubo una distracción, hubo un problema, hubo una tentación, hubo un conflicto y se desviaron y ahí quedaron a la mitad y un escombro, ¿verdad? Por ahí. Hay que quitar ese escombro para continuar edificando. Así es que Dios llama a Nehemías. Ahora, vea que Nehemías era un laico, laico, vamos a poner entre comillas. O sea, gente del pueblo, no era un pastor, no era un misionero, ni Nehemías era un profeta. Era una persona que trabajaba en el gobierno. Y aquí vamos al último punto. Dios usa creyentes con las siguientes características. Vamos a ver, hermanos, 3 características que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Para usarnos a fin de ayudar a los demás a que el carácter de Cristo se forme en ellos. Regresamos a Nehemías. Nehemías pregunta. Es decir, y no por curiosidad y no por chisme, sino pregunta por sensibilidad. Eso es lo que había en su corazón. O sea, había amor.
ante las necesidades de los demás. Es decir, número uno, tenemos que ser, mis hermanos, sensibles. O sea, por favor, ya dejen nada más de estar viendo ustedes sus propias situaciones y, ay, mis achaques y mis enfermedades. Sí hay que cuidarse, pero no es todo en la vida, mis hermanos. Tenemos que ser sensibles ante la situación que los demás están viviendo. Mire, cuando usted comienza a ver la vida de otros y se entera, usted dice, Señor, estoy en la gloria, ¿eh? Cuando usted ve los problemas que a veces hay en otras casas, con otros familiares, dice, Señor, tú me has bendecido mucho. Y yo aquí quejándome, Señor, porque estoy comiendo frijolitos. Cuando hay gente que ni pan duro ni nada tiene, están pidiendo ahí limosna en las calles. Hermanos, tenemos que ser sensibles. Y Dios entonces tiene que usar esa sensibilidad de nuestro corazón y esa compasión que tenía Cristo. Cuando Jesús vio a las multitudes, dice que Él tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, o sea, estaban desbalagadas, sin rumbo, sin orientación. Tenemos que aprender, mis hermanos, a preocuparnos los unos por los otros. 1 Corintios 12:25, por favor. 1 Corintios 12:25. Ahora, lo que ha hecho esta situación pues, que estamos viviendo en todo el mundo, pues ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Sin duda ha traído bendición, sí, claro, pero también ha mostrado muchas fallas y muchos errores en nuestra propia vida, mis hermanos. O sea, ha habido dos consecuencias positivas y negativas, pero 1 Corintios 12:25 dice aquí el apóstol Pablo, al estar hablando que la iglesia es como un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y dice aquí entonces el apóstol Pablo, para que no haya desavenencia en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, sino que los miembros, ¿qué? Todos, ¿qué? Se preocupen los unos por los otros. Se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué hay creyentes que dejaron de crecer en su fe y en su madurez? Porque dieron lugar al egoísmo. Solamente pensaron en ellos mismos, dejaron de preocuparse por los demás. Ahora déjenme hacer una pregunta. ¿Hay alguien de la iglesia por quien usted se está preocupando? Ahí va esa pregunta. ¿Hay alguien de la iglesia en que durante todo este año usted no ha visto, no ha sabido nada de este hermano, de esta hermana o de ese joven? ¿Quién sabe? ¿Está usted preocupando por alguien de la iglesia? Ya le habló por teléfono, le envió un WhatsApp, o fue a visitarle quizás, o algo, pero ¿se está preocupando por alguien? ¿Están bien todos los hermanos de la iglesia? Yo creo que no, hermanos, la verdad. Usted me pregunta, yo no creo que todos los hermanos de la iglesia estén bien. Algunos están con situaciones materiales, económicas difíciles, otros están con problemas de salud, otros con situaciones emocionales, ¿verdad?, que están muy mal, con depresión, con miedo, y un montón de cosas. No, todos los hermanos están bien. Y la pregunta es, ¿y qué estoy yo haciendo? No por todos, por un hermano, por una hermana. ¿Por qué me estoy preocupando? Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Un motivo de oración, te puede echar la mano aquí, ayudarte. Tenemos que preocuparnos por alguien, hermanos, para que todos se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué? Porque entre otras cosas que ha hecho esta situación es aislar a la gente. Y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiere el enemigo? Aislarnos. Y cuando un creyente se aísla, deja de tener esos muros de protección que es la iglesia. Y si no tiene sus muros de cobertura o de protección que es la iglesia, ¿quién cree que va a estar ahí al acecho como león rugiente? Satanás. Él le va a dar una tremenda zarandeada porque se ha aislado ese creyente. Tentaciones, dudas, dificultades, problemas, cargas y se va a sentir solo, abatido, desesperado, que Dios ya lo abandonó. Tenemos que preocuparnos y darle una palabra de ánimo, de sabiduría, un buen consejo, discernimiento, etc. Nehemías pregunta por ese remanente, ¿cómo están los judíos, el remanente que quedó ahí? Él se interesa por la condición de ellos. Usted va a crecer y a madurar y a llevar fruto en la medida en que se preocupe y ocupe de alguien más. Con uno está bien, comience con uno, de acuerdo, pero comience. Tenemos que buscar el bien de los demás, mis hermanos. Nehemías 2:10. Otra vez, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, haz algo bueno, Nehemías, haz algo bueno. 2, Nehemías, aparte de ser sensible,
era un creyente que estaba dispuesto. La segunda característica, Nehemías era una persona dispuesta. Él tenía un corazón dispuesto para con Dios. Dios le mostró la necesidad, Dios le dijo que fuera, y Nehemías estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Ahora, recuerde, Nehemías estuvo dispuesto y él tuvo que sacrificar su comodidad, su seguridad, su prestigio. Nehemías era copero del rey. Ahora, un copero en aquel tiempo era una persona, podríamos decir, el brazo derecho del rey, pero él tenía que estar ahí con el rey antes de probar cada alimento, ¿verdad? Al rey le servían vino y siempre los reyes tenían una persona, los coperos, ellos tenían primero que probar el vino, no fuera que alguien que quisiera envenenar al rey y ahí quedaba, ¿verdad? Muere el rey, vive el rey. Entonces, el copero tenía que primero él probar el vino y esperarse tantito y el rey observar para que no cayera, ¿verdad? Su copero, no, aquí me quieren envenenar. Entonces, era un trabajo riesgoso, era una presión, pero también el copero era una especie de consejero. Era alguien que tenía que estar de buen ánimo. No podía tener su cara ahí enojada, triste, porque entonces, a ver, aquí hay algo raro, ven tu expresión en tu rostro, algo diferente, que me quieren hacer algo. Entonces, el copero tenía que estar siempre tranquilo, ecuánime y en dominio propio, porque la expresión de su rostro podía delatar si algo estaba mal por ahí, ¿verdad? Si había una conspiración. Entonces, Nehemías tenía, hermanos, dinero, tenía posición, tenía la confianza del rey, tenía influencia. Bueno, ¿qué no tenía Nehemías? Sin embargo, mis hermanos, Nehemías era un creyente que estuvo dispuesto a sacrificarse por amor del pueblo de Dios. Ahora aquí tenemos nuestro Nehemías, Jesucristo. Él siempre estuvo dispuesto a obedecerle al Padre. Jesucristo, Él se sacrificó completamente por usted y por mí. Jesús dejó su gloria celestial, por decirlo así en ese sentido, sus privilegios, sus prerrogativas, y nos sirvió a nosotros, porque nos amó, porque amó al Padre, hizo la voluntad. Entonces Nehemías deja su palacio y viaja. ¿Sabe cuánto tiempo le llevó más o menos llegar a Jerusalén? 2 meses, pero no en su carro, sino 2 meses en camello o en caballo. Entonces imagínense, ¿verdad? Deja esa comodidad, ese lujo, y va a Jerusalén, a la ciudad derribada. Y número 3, con esto ya casi concluimos. La tercera característica, mis hermanos, que debe de tener un creyente, aparte de comenzar a ser sensible, a estar dispuesto, Señor, heme aquí, ¿verdad? Número 3, debe ser perseverante en oración, comenzar a orar. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Lo primerito que hizo Nehemías nos dice en el versículo 4, bueno, obviamente hizo duelo, ¿verdad? O sea, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y aquí está la oración. ¿Qué debe de haber en nuestra oración, mis hermanos? Ahí está, verso 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, en tercer lugar, mis hermanos, tiene que haber una perseverante oración. Usted tiene que ser perseverante en la oración y tiene que comenzar a orar. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando nos enteramos de una situación, de una dificultad, es que usted dice, y Señor, ¿y cómo va a salir esta persona de esta cuestión, de esta dificultad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios. Acudir a Dios. Cuando usted se percate de algo o alguien le comenta una situación, usted dice, alguien que tal, oye, ya no aguanto a mi esposo, ya me quiero divorciar, ya no aguanto a mi esposa, esto, lo otro, mis hijos, ¿verdad?, están en drogas, cayeron aquí, lo que sea. Y usted dice, Señor, aquí hay un nudo, ¿verdad? No sé cómo. Lo primero que tiene usted que hacer es doblar sus rodillas e ir ante el Señor. Señor, ahora Nehemías dice, grande, fuerte, temible, poderoso. No se concentra en el problema, se concentra en la grandeza y en el poder de Dios. Eso es lo que hace la oración primero. Acudimos a aquel que todo lo puede, aquel para el cual no hay nada imposible, para el cual no hay nada difícil. Dobla rodilla y acude usted ante el Señor. Quizás usted, Señor, esta persona ya está en una droga, en drogadicción. Ya tiene un vicio tan arraigado. ¿Qué hacemos? Lo primero es orar, mis hermanos. Oramos al Señor
a Dios, porque Él es fuerte, grande, temible. Número 2, oramos al Señor, Señor, conforme a su palabra. Tú has prometido esto, es lo que le dice Nehemías, verso 5. Señor, tú guardas el pacto y la misericordia. Versículo 10, bueno, hasta ahí, versículo 5. Señor, aquí están tus promesas y oramos conforme a tus promesas. Tú has prometido, Señor, perdonar, salvar, rescatar, fortalecer. Oramos conforme a tu promesa. Número 3, Nehemías ora reconociendo su pecado. Dice, Señor, confieso los pecados de los hijos de Israel. Y luego él dice que hemos cometido, ¿verdad?, contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y en extremo, Señor, nos hemos corrompido y contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías reconoce su pecado y la de su familia y dice, sí, Señor, yo, Señor, he pecado, no he guardado tus mandamientos. O sea, Nehemías no andaba, yo soy perfecto, no. Señor, yo también me he corrompido, Señor. Te he fallado, no he sido fiel, Señor, no he guardado tus mandamientos, he tenido otros ídolos por aquí, le he dado más tiempo a otras cosas, Señor. Señor, te he desatendido, perdóname, Padre. Hermanos, esa oración sincera de limpieza es lo que necesitamos. Mientras usted y yo digamos, no, pues Señor, yo soy el perfecto, véame por aquí, por allá, no tengo nada que... No, hermanos, tenemos cosas que han estado mal delante del Señor y tenemos que confesarlas y apartarnos de ese pecado o de esos pecados. ¿O no? Y si alguno dice que no hubiera pecado, el tal es mentiroso. Primero Juan 1:8. Si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando y estás mintiendo. Mis hermanos, todos tenemos en algún momento dado por ahí algún ídolo guardado, algún pecado secreto, oculto que no hemos querido reconocer, ni confesar, ni apartarnos. Como Acán, ¿verdad?, que guardó por ahí un ídolo de oro en su casa y nadie sabía, y por eso fueron vencidos. Nadie sabía que el pueblo de Israel fue derrotado porque Acán tenía un ídolo guardado ahí, se lo había escondido para sí mismo. Y todo el pueblo fue vencido y derrotado, hasta que el Señor le reveló, Acán tiene por ahí un pecadito, ¿verdad?, secreto, y ahí lo tiene bien guardado. Confiéselo, tráigase al Señor, póngase a cuentas con Dios. Y Nehemías hizo esto, mis hermanos. Sí, Señor, aquí estoy, con un corazón quebrantado. Perdónanos, perdóname y límpiame, Señor. Entonces, al estar esta oración de confesión que abarca más versículos, que interesante, mis hermanos, lleva un buen de texto, de versículos esta confesión, ¿no? Verso 9, pero Señor, te has prometido que si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo y de los cielos, y de allí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, sí, Señor, pero tú has prometido, Padre, sí, nos hemos corrompido y tú dijiste que si pecamos nos ibas a dispersar hasta el extremo del mundo, pero Señor, tú también prometiste que si confesamos nuestros pecados y nos ponemos a cuentas contigo, tú, Señor, desde el extremo del mundo nos ibas a recoger. Ahí están las promesas del Señor. Se apropia de las promesas de Dios. Señor, tú lo prometiste, nos vas a perdonar, nos vas a traer y vas a hacer habitar allí tu nombre, que es lo más importante, que el nombre de Dios esté en nuestras vidas y lo estemos glorificando, en casa, en nuestra vida, en lo personal, donde quiera que nos movamos, mis hermanos. Y finalmente, ¿qué clama Nehemías? Verso 10. Ahora, Señor, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Está clamando por el pueblo, estamos clamando por la iglesia del Señor. Señor, sí, hay muchos hermanos que están desbalagados, que están enfriándose, que están en el mundo otra vez, pero Señor, yo oro por ellos, porque con tu mano poderosa, Señor, tú los puedes traer una vez más. Y versículo 11, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Entonces, la restauración de los muros de nuestra vida, mis hermanos, no es solamente personal, sino vamos a necesitar el apoyo de otros creyentes. Porque es lo que vamos a ver en Nehemías. Sí, Dios usa a un hombre como Nehemías, pero Nehemías comienza a apoyarse en el resto del pueblo. La restauración, la edificación en nuestra vida, mis hermanos, va a requerir del apoyarnos los unos a los otros, porque Dios nos hizo como un cuerpo y en donde todos nos necesitemos los unos de los otros.
Usted no puede decir que va a vivir en victoria si se aísla de la iglesia. No, no. Porque Dios nos creó como un cuerpo, miembros, todos interrelacionados los unos con los otros. Ahí viene la victoria. Entonces, Señor, escucha la oración de un siervo y de tus siervos. Verso 11, la segunda parte. Quienes desean reverenciar tu nombre. Quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Usted desea reverenciar el nombre de Dios? ¿Respetar el nombre de Dios? Amén. Y dice aquí, entonces, Señor, concede, ¿verdad? Danos, por favor, buen éxito. Concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, delante del rey, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué pide Nehemías? Señor, danos victoria, danos éxito, Señor. Vamos a estar en tu obra. Bendícenos, prospera la obra de nuestras manos, Señor. Y esa obra de nuestras manos son sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa, sus nietos, familiares, amigos. Es gente, mis hermanos. Señor, concédenos buen éxito. Ahora, ¿qué es el éxito? Hacer la voluntad de Dios. Éxito es hacer la voluntad de Dios. Señor, concédenos buen éxito. Y dame gracia delante del Rey. Dame gracia delante del Rey. ¿Qué necesitamos también nosotros, mis hermanos? Gracia delante de los demás. O sea, Señor, danos favor con la gente. Y lo interesante, cómo concluye esta oración de Nehemías, es, él comienza a orar por Jerusalén, por el remanente, por el muro, pero finalmente se apunta a Nehemías y dice, Señor, aquí estoy. Mientras va orando, Nehemías va a tener esa convicción, Señor, estoy llorando por ellos, bendíceles, ayúdales, restaurarles. Y cuando menos lo piensa, dice, Nehemías, y aquí estoy, Señor. Yo soy parte de la respuesta a esa oración. Nosotros somos parte de la respuesta de las oraciones que hacemos a Dios, mis hermanos. Eso de que pues déjelo todo en las manos de Dios, sí lo entendemos, pero muchas veces Dios nos está diciendo, sí, pero te voy a usar a ti, ¿eh? Yo voy a bendecirlos a ellos a través de ti. Amén. Ese es el asunto, mis hermanos. Bueno, pues vamos a orar y que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser usados por el Señor, a entender que somos parte de la solución, a preocuparnos por otras personas, hermanos o amistades, y estar dispuestos, mis hermanos, a sacrificarnos por la causa de Cristo. Es lo que vale la pena y es lo que tiene recompensa eterna, la causa de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a levantarnos, reconstruir esos muros que estaban caídos, hacer a un lado esos escombros y volver a enmaderar esas puertas quemadas para que, Señor, la plenitud de Cristo se forme en nosotros y en los demás, en aquella persona o personas, Señor, a quienes tú estás poniendo en nuestro caminar para guiarles a tu palabra, a tu evangelio, a tu reino. Señor, aquí están nuestras vidas y como Nehemías, pues nos ponemos a cuentas contigo. Tú sabes, Señor, qué cosas han estado mal en nosotros. No queremos, Señor, disimularlas o echar la culpa a los demás o pensar que no hay pecado cuando, Señor, pues tú sabes en qué cosas te hemos estado fallando. Y como Nehemías, Señor, queremos tener un corazón vulnerable, sincero y auténtico y decirte, Señor, sí, nos hemos corrompido en gran manera. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres perfecto. Y Señor, nosotros hemos caído en desobediencia, hemos ignorado tu palabra, la hemos menospreciado, hemos sido seducidos por el mundo, por nuestra carne, por el enemigo, por tantas cosas. Pero aquí estamos, Padre, porque conforme a tu promesa y a tu palabra, que tú dices, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, nos tomamos de tus promesas al confesarte nuestros pecados, pero también, Señor, te damos las gracias porque sabemos que somos perdonados, limpiados y restaurados y dispuestos, Señor, para toda buena obra. Queremos preocuparnos, Señor, por los demás. Tú sin duda alguna nos estás hablando y estás poniendo en nuestro corazón qué tenemos que hacer, a quién tenemos que acercarnos, Señor, para llevarles tu evangelio, para edificarles, Señor, para discipularles, para servirles, para interceder por ellos.
Señor, usa nuestras vidas, por favor. No permitas que nos acostumbremos a los escombros, porque tú nos has llamado a una vida nueva en Cristo. Señor, aquí estamos, que nuestra vida comience a ser reconstruida conforme a tu diseño, y usa nuestras vidas para que seamos bendición a los demás. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.